Listo, Orlando. ¿Listo? Sí. ¿Arrancamos? Amigos de Voz Populi, muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, en los últimos días, en las últimas horas, se ha presentado en Zipaquirá una situación pues, que tiene consternada a la ciudad y a la región y al departamento, y es el crimen de dos menores de edad, una niña de 6 años, su hermanito de 5 años. Ocurrido en la vereda San Jorge, en el municipio de Zipaquirá, y quien se habría atribuido la responsabilidad de este hecho criminal sería su padre, su progenitor. Ya está capturado. El Departamento de Policía de Cundinamarca ya ha confirmado su captura y estará en proceso de judicialización. Muchos nos han preguntado qué va a pasar con esta persona. Están incluso diciendo cadena perpetua para este criminal. Nos acompaña y por eso queremos tener la voz de un experto y el concepto de un experto. En esta tarde nos acompaña el doctor Francisco Bernate Ochoa. Él es abogado penalista, es un experto en estos temas, además autor de libros, docente universitario y una persona que es consultada habitualmente en estos temas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Alex y a comenzar las inquietudes con el doctor Bernate. Gracias, doctor Bernate. La pregunta que le queremos formular es, ¿aplica la condena perpetua para esta persona que presuntamente asesinó a sus dos hijos en Zipaquirá? Bueno, Alexander, Orlando, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan aquí en Vox Populi. Un saludo muy grande a todas las personas de la hermosa ciudad de Zipaquirá, lamentando estos terribles hechos, porque lo primero es que hay que lamentarlo, aquí hay una tragedia humana, hay muchas tragedias humanas en este solo caso, en este solo suceso. Y lo que hay que decir es que no aplica la prisión perpetua. No aplica la prisión perpetua por una razón muy sencilla. Hoy la prisión perpetua en Colombia solo está aprobada para la Constitución, que dice básicamente va a haber prisión perpetua, pero tiene que expedirse una ley que me diga cómo se va a aplicar, cuándo se va a aplicar, y esa ley recién se presentó la semana pasada. Y seguramente tomará mínimo 2 periodos del Congreso, o sea, nos falta por lo menos un año. De manera que no, las personas son juzgadas por las leyes que existen al momento de los hechos, de manera que no hay prisión perpetua. Sin embargo, afortunadamente, no hay prisión perpetua. ¿Por qué lo digo? Porque nuestros televidentes o nuestros oyentes van a pensar que, entonces porque no hay prisión perpetua le va a ir muy bien a esta persona que presuntamente cometió este hecho. Esta persona que presuntamente cometió este hecho, con la legislación vigente, se va a quedar 60 años preso. Ya reconoció los hechos, ya los reconoció según ha trascendido. Hoy, si reconoce los hechos, se queda 60 años preso, sin ningún tipo de beneficios. Si le aplicara la cadena perpetua, el papel va a decir que le imponen cadena perpetua, pero esa cadena perpetua se revisa a los 25 años. 25 años. De manera que este señor saldría de la cárcel en un futuro, cuando rija esa pantomima de la cadena perpetua, saldría en 25 años. Con lo que tenemos hoy, difícilmente va a volver a conocer la libertad. Muy difícil que vuelva a ver la luz del sol y que vuelva a estar en libertad. Pero en este caso dependemos de la actuación de la Fiscalía, ¿no? Absolutamente. Estamos en manos ya de la Fiscalía General de la Nación. La persona está capturada. En las próximas 36 horas deben presentarlo a la persona ante un juez con 3 propósitos. Primero, que se legalice la captura, que por lo que puedo ver es legal, pero ya sabemos que a la Fiscalía se le caen las capturas, la que pasó en Chía. ¿Cómo pasa eso? Que se les va a caer un conductor con un video y todo esto y se les cae una captura. Es que de verdad, ¿en manos de quién estamos? Luego, no creo que sea difícil, pero pasa cualquier cosa. Legalizan la captura, le imputan los cargos, que seguramente serán homicidio múltiple agravado en los 2 menores de edad. Así el señor acepte los cargos, no tiene derecho a ningún descuento y la pena va de 33 a 60 años. Seguramente vamos a ver personas de la Fiscalía pidiendo la máxima condena, diciendo que son 60 años de cárcel. Hasta donde yo sé, esta persona es un infractor primario, es decir, carece de antecedentes penales. El que carezca de antecedentes penales ya impide que se le impongan los 60 años. No vamos a comernos ese cuento. La condena podría estar, sí, próxima a algún rango entre los 43 y los 50 años de cárcel, no los 60, que son el máximo, que son para delincuentes reincidentes. Y
solicitará la imposición de una medida de aseguramiento que, por ser un delito contra un menor de edad, debe ser de reclusión en un establecimiento carcelario. Entonces, argumenta que esta persona cometió el hecho, las evidencias, hay una confesión, hay unos documentos que él dejó escritos en el cuarto de los menores. Supongo que van a hacer bien la autopsia y que va a demostrarse todo. Y pues es evidente que es un hecho muy grave y que una persona que asesina a sus hijos a sangre fría, pues es un peligro para la comunidad. Luego no debe haber ninguna dificultad para que esta persona esté detenida preventivamente. Se ha mencionado, doctor Bernate, que esta persona, por acceso carnal, un antecedente. Lo que no estoy seguro es lo siguiente. Un antecedente judicial en Colombia es cuando la persona ya fue condenada por un juez. Yo puedo tener 30 o 40 denuncias. Mientras no haya sido condenado, no tengo antecedentes. Si esta persona es un criminal reincidente, pues sí podríamos aplicarle el máximo de la pena. Pero habría que mirar si realmente hay un antecedente o si lo que hay es una investigación en curso. Puede ser lo segundo. Lo manifestó el comandante de policía esta mañana en sus declaraciones, el comandante de policía de Cundinamarca esta mañana en sus declaraciones. ¿Cuáles son las condiciones agravantes en este caso, doctor Bernate? Los agravantes de los que usted habla. Muy importante. Hay una que de entrada es muy, muy importante y es el denominado, nosotros lo llamamos así, parricidio. La primera agravante es el hecho de matar a sus hijos. Obviamente nuestra legislación considera mucho más grave matar a los integrantes de nuestra familia que matar a un tercero, por dos razones. Primero, porque se desarticula la unidad familiar, que es la base de nuestra democracia, de nuestra sociedad. Pero en segundo lugar, porque es que quien mata a sus hijos es capaz de matar a cualquiera. Esa es la verdad. Entonces, está esa primera circunstancia. La segunda es la circunstancia de la indefensión. Aquí no hablamos de una indefensión, sino de una situación o de una condición de inferioridad. Los menores no están indefensos, están en una situación de inferioridad. La naturaleza hace que ellos estén en una situación de exposición frente a los adultos. Por eso hablamos de inferioridad. Y tercero, la razón que él aduce para haberlos matado es que su mujer lo habría abandonado hace unos días, que se encuentra solo, desesperado, sin trabajo. Pues ese no es un motivo para matar a una persona. Luego vemos también un motivo abyecto o fútil. 3 agravantes en 2 niños. Luego la situación es extremadamente delicada. En algunos casos, doctor Bernate, muchos casos se han caído o han perdido su nivel de envergadura por la acusación que hace la fiscalía. Aclaremos cuáles serían las conductas que un fiscal debiera imputar en este caso en la audiencia a esta persona. Sí, es muy sencillo. Igual, lo de Chía, el accidente de Chía era muy sencillo y vea cómo él escaló. Pero pues uno asume que las cosas se van a hacer bien y debo decirlo. Los fiscales que trabajan en la ciudad de Zipaquirá son muy buenos y los jueces de Zipaquirá son muy buenos. Es un solo juzgado cargado de trabajo que desafortunadamente tiene que atender múltiples ocupaciones. Realmente la rama judicial debía crear unos juzgados adicionales porque es una ciudad muy grande, con mucha demanda de justicia y con un solo juez que es un héroe, que trabaja a sol y sombra. Pues eso es importante. Pero debería ser lo siguiente, esto es fácil: homicidio agravado, homicidio múltiple sobre 2 menores de edad, con 2 circunstancias de agravación, con 3. Primero, por el hecho de ser sobre los menores, se agrava por el parentesco, se agrava por la condición de inferioridad y por el motivo abyecto. Doble homicidio. Eso es, no se necesita más. Vamos a ver, en una de esas se les ocurre hablar de feminicidio, se les ocurre hablar de genocidio y ya empiezan a arruinar el proceso. Doctor Bernate, usted se refirió a ese invento, a esa pantomima, fue el término que usted utilizó comenzando esta entrevista, sobre el proyecto de acto legislativo que fue aprobado, ahora es un acto legislativo, una modificación a la Constitución, es el acto legislativo 01 de 2020. ¿Por qué se refirió en ese término y cuál es su concepto sobre este acto legislativo? Que a propósito ya nos contó también, ya se radicó la ley orgánica que debe reglamentar este acto legislativo. Orlando, yo particularmente soy padre de familia. Soy padre de 2 menores de edad maravillosos a los que adoro, de 11 y de 9 años. Entonces, me duelen mucho los niños. Y en ese contexto, así como lamento que alguien pueda utilizar
o victimizar a un niño para cometer un delito, también me duele mucho que se haga política con los niños. Que se diga que con la prisión perpetua se va a proteger a los menores. Mire, aquí tenemos un homicidio múltiple en Zipaquirá. Si la cadena perpetua funcionara, pues los niños no estarían muertos. Así de sencillo, porque eso fue lo que nos dijeron. Ni estaría sucediendo todo lo que está sucediendo con los menores. La verdad es que acudir al aumento de penas y a estos discursos populistas, politiqueros, para procurar votos de personas incautas, yo creo que es una utilización indebida de los menores. La prisión perpetua, primero es una mentira, porque ya vimos que la van a revisar a los 25 años. Hoy no se revisan, son 60 y se va preso. Pero en segundo lugar, no está protegiendo a los niños. Imagínense que nosotros le dijéramos a la madre de familia que está viviendo una tragedia, la cadena perpetua protege a sus hijos, pero ¿quién me los va a proteger si los mataron? Es que la protección es que aquí tenía que haber una comisaría de familia alerta. Si el señor es reincidente, pues no tendría por qué estar con sus hijos. Aquí fallaron muchas cosas y el Estado dejó que eso pasara. Entonces, el problema no está en las leyes, el problema está en muchos otros lados, pero yo vuelvo y le digo, Orlando, resolver el problema cuesta plata. Hablábamos de la congestión judicial que tienen los amigos de Zipaquirá. Poner un juzgado, o 2 o 3, como se lo merece una ciudad tan importante como Zipaquirá, cuesta mucha plata, cuesta mucha plata. Hay que pagar sueldos, tecnología, bueno, todo eso. Entonces, en vez de gastarnos la plata en lo que corresponde para que de verdad haya justicia, pues lanzamos estos gritos al viento y decimos, no, ahora hay cadena perpetua. Y entonces con eso se resuelve el problema. Ese es un embuste y como padre y como colombiano resiento mucho que se utilice a los niños para sacar votos. Doctor Bernate, ya viene Alexander con otra pregunta, pero quiero a propósito de lo que usted toca, una inquietud. ¿Ya tuvo el control de constitucionalidad esta modificación de la Constitución? ¿Ya hay concepto de la Corte? No. Se presentaron alrededor de 10 demandas, de las cuales la Corte Constitucional inadmitió todas, por razones de forma. Se admitió una de la Universidad Javeriana, que está ocurriendo un término de 10 días para que los ciudadanos se pronuncien sobre esa demanda. Y en ese término, pues muchas asociaciones, agremiaciones, incluido el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, pues nos vamos a pronunciar pidiéndole a la Corte que tumbe la cadena perpetua. Pero, Orlando, usted recuerda que hace unos años vimos un programa de televisión donde descubrimos que un condenado, violador de menores condenado, estaba de rector por allá en un colegio en una ciudad de Colombia. Y se tramitó un proyecto de ley para que los condenados por delitos sexuales tuvieran una inhabilidad perpetua, o sea, no pudieran trabajar más o menos. La Corte Constitucional se acaba de pronunciar diciendo que eso es inconstitucional y reitera que no pueden haber penas irredimibles en Colombia. De manera que ese es un anticipo, ese es un bocadillo de lo que yo creo, y es que la Corte Constitucional va a tumbar la cadena perpetua, lo cual es normal, es lo que corresponde, es lo que cualquier persona le diría, pero mire el trabajo sucio que hacen los congresistas que acuden al populismo punitivo. Y es que entonces los ciudadanos de a pie, los que tienen una opinión, dicen, esa es la Corte que está protegiendo a los violadores. Mire lo que termina siendo el daño que le hacen a la democracia quienes actúan con ese tipo de maniobras. Doctor Bernate, ¿considera usted que la normatividad colombiana vigente castiga de forma correcta este tipo de delitos contra menores de edad? Sí, sin duda. Sin duda. De hecho, creo que es demasiado. ¿Por qué? Sin desconocer que un atentado contra un menor es muy grave. Una condena de 60 años, cuando la ley penal dice que por lo menos la persona debe tener 18 para poder ser condenada, pues ya es una cadena perpetua. Si no le van a permitir ningún beneficio, pues ya es una cadena perpetua. Pero mire usted esto. La justicia colombiana, en términos generales y en este proceso también, es una justicia negociada. No tenemos la capacidad investigativa, no tenemos el tiempo por la cantidad de procesos para investigar a fondo. Por eso nos basamos mucho en la colaboración con el ciudadano, en la confesión, y le ofrecemos algo a cambio. La senadora Gilma Jiménez en su momento estableció una ley que prohíbe que las personas tengan derecho a estos beneficios. Entonces, el ciudadano dice, mire, si yo no confieso, me ponen 60 años. Si yo confieso, me ponen 60 años. Yo no confieso y me voy libre con el vencimiento de términos en 2 años y listo. Y eso es lo que está sucediendo. De manera que este tipo de disposiciones que prohíben negociar estos cargos, que prohíben las rebajas, han incentivado de una forma dramática la impunidad. O sea, a los que realmente nos duelen los menores, los que hemos tenido que trasegar por el laberinto de la justicia en casos como este, lamentamos muchísimo esas medidas
que lejos de proteger al menor, hacen mucho más fácil que el delincuente se nos vaya por esos laberintos. Pero eso en los casos en los que llega el responsable frente a la justicia, porque lo que ocurre es que en la mayoría de los casos no llega frente a la justicia, no es capturado, no es presentado ante la justicia. Claro, porque es que estos son delitos que se cometen de puertas para adentro, ¿sí? Donde la prueba es difícil, porque la prueba es el menor que habla, si estamos hablando de violaciones. Por supuesto, en el homicidio, pues es fácil porque hay un cadáver y se establece la muerte y listo. Pero en general, la impunidad en los delitos sexuales contra menores de edad es muy elevada. Y la impunidad se presenta en dos niveles. El primer nivel se presenta cuando los hechos no llegan al conocimiento de la justicia, ¿sí? El menor no habla o no se activan las alertas tempranas. Eso no tenemos cómo medirlo. Eso no tenemos cómo medirlo. Pero sí sabemos que de 100 procesos que se activan, apenas uno va a llegar a un fallo condenatorio. Eso sí es todavía más escandaloso, porque tenemos 99 víctimas que no van a recibir una solución a su caso. ¿Y eso qué produce? Venganza privada. Y yo lo entiendo. Perdónenme, pero si yo veo que el violador de mis hijos está en la calle tranquilo y yo tengo que soportar eso, pues muy seguramente yo también tomaría vías de hecho. Muy seguramente lo haría. Entonces necesitamos una justicia menos populista y mucho más eficiente. ¿Cómo endurecer la protección a los menores, doctor Bernat? Es muy fácil, Alexander. A mí me sorprende que estando en pandemia, las comisarías de familia establecieran un régimen de pico y placa o de pico y género. Imagínese eso. Entonces, si usted tenía la cédula impar, iba a la comisaría de familia y le decían, no, es que usted tiene que venir mañana. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? Más comisarías de familia. La comisaría de familia funciona muy bien, pero hay muy poquitas y tiene mucho trabajo. Entonces, más comisarías de familia. Qué bueno una comisaría de familia en cada barrio, por ejemplo. Sería maravilloso. Ahí hay alertas tempranas, capacitación a profesores, psicoorientadores, padres de familia, el entorno protector del menor capacitado para detectar alertas tempranas de presuntas agresiones, tratamientos psicológicos. Mire, en Alemania tienen una vía que es disruptiva, pero que les ha funcionado. Muchos de nuestros televidentes pensarán que el delincuente sexual es un enfermo y no tiene resocialización. Pues los alemanes inventaron una fórmula y dijeron, mire, si usted es una persona que es un pedófilo y es un enfermo y cree que va a violar a un menor o está con ese impulso, antes de hacerlo llame a este teléfono y ahí hablamos con usted. Y ha funcionado muy bien, porque las personas entienden que esa agresión está mal, que nadie los va a juzgar, que nadie los va a meter presos. Llaman y se logra contener el ataque a tiempo. Entonces, si somos un poquito más creativos y dejamos de pensar que la cadena perpetua resuelve los problemas, pues vamos a funcionar mucho mejor. Pero qué decepción siento yo como ciudadano, que me prometieron que la cadena perpetua iba a acabar con las agresiones contra menores. Y hoy tengo niños asesinados en Zipaquirá por su papá. Pues una pena, nosotros también obviamente lo lamentamos y por eso la consulta. Doctor Bernate, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por haber atendido este llamado de Vox Populi Cundinamarca. No, a ustedes, qué maravilla estar acá. Ahora, no descarten, porque es que estos hechos no son normales, esto no es normal. No descarten que haya algún tipo de anomalía psíquica en el padre, ¿no? Los hechos, la premeditación, la sangre fría, el haber dejado esas constancias, el haberse, digamos, la actitud irreflexiva que muestra hoy en día puede demostrar que esta persona sufre de alguna patología. Y si es así, pues entonces no es en una prisión donde tiene que estar, sino en un establecimiento psiquiátrico. Entonces, ese es un tema que hay que analizar muy bien y que este caso de pronto valdría la pena enfocarlo también hacia allí, porque, insisto, nosotros estamos dotados de un instinto paternal. Uno no agrede a sus hijos. Uno no agrede a sus hijos en condiciones normales, y menos a ese nivel. Entonces, es un caso que va a abrir esa posibilidad y que esperamos que la Fiscalía esta vez sí, le pedimos a la Fiscalía que por lo menos esta vez lo haga bien, por lo menos que lo haga bien en esta, y ese papá esté donde tiene que estar.